Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a este nuevo encuentro de Españolas por Descubrir. Querido Aldo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en este encuentro y participar del programa de Españolas por Descubrir. La verdad es que hoy es una tarde muy emocionante porque no solo para mí, sino para el Círculo de Orellana, que además aquí tenemos una buena representación de socias del Círculo de Orellana. Y lo es porque un mes de septiembre del año 2017 fue cuando inauguramos el primer encuentro de Españolas por Descubrir. Es decir, hace ya unos cuantos años, hace 6 años completos, y lo más increíble es que estamos aquí, que sigo en esta mesa presentando todos los meses, y eso es gracias al interés de todo el público, tanto el público que nos sigue presencialmente como el público que nos sigue en línea, o también ese público que a través de los vídeos que están colgados en los portales del Instituto Cervantes o del Círculo de Orellana nos sigue siguiendo. Así que realmente nosotros iniciamos en una fundación pequeñita, en la Fundación Fernando de Castro, a la que tenemos mucho cariño, y allí hicimos los 6 primeros encuentros, y después ya en mayo fue cuando suscribimos un convenio con el Instituto Cervantes que sigue vigente. Gracias a ese convenio realmente hemos logrado llegar muy lejos de la mano de una institución como es esta casa, el Instituto Cervantes, que es la institución realmente más prestigiosa de la cultura en español. Así que estamos muy agradecidas a la confianza que depositaron no solamente en el Círculo Orellana, sino también en este programa. Y juntos hemos realizado ya 60 encuentros dedicados a 60 grandes españolas y de la mano de 60 grandes ponentes que desde la excelencia nos han ayudado a llegar muy lejos, y que nuestras españolas estén no solamente en España, sino que crucen también nuestras fronteras. El Círculo de Orellana es una asociación sin ánimo de lucro, declarada de interés público, que está comprometida como sociedad civil con las mujeres y con la sociedad a la que nosotros pertenecemos. Y precisamente por ello voy a saludar desde la mesa. Bienvenida, querida embajadora del Reino de Marruecos en España. Muchas gracias por la asistencia y bienvenida. Estaba diciendo que el Círculo Orellana está comprometida con la sociedad civil, con las mujeres y con nuestra sociedad, a esa sociedad a la que pertenecemos, y por ello nuestro objetivo es dar visibilidad al talento femenino y generar referentes a las nuevas generaciones. Y eso lo hacemos con todos los programas públicos que tenemos en marcha, y especialmente con este programa de Españolas por Descubrir, un programa divulgativo, diverso y plural, que nos permite hacer una revisión histórica en femenino a través de la excelencia de nuestros ponentes, recordando a mujeres que lucharon y trabajaron por sus sueños, mujeres comprometidas que aportaron a la sociedad, mujeres que nos abrieron puertas a quienes hoy somos mujeres profesionales, mujeres que hicieron avanzar en derechos, en la educación de las mujeres, a tener un trabajo remunerado y, por supuesto, a que pudiésemos ejercer nuestro talento intelectual. Mujeres, en definitiva, cuyas vidas y cuyas obras tienen que ser recordadas y ser referente para esas generaciones, y desde luego nosotras desde el Círculo de Orellana no las vamos a olvidar. Y precisamente por eso estamos hoy aquí con un nuevo encuentro dedicado a una poetisa andalusí, a Oualada, una mujer que, pese a esa enorme personalidad y lo que aportó en el siglo XI, en plena Edad Media, pues realmente pensamos que es muy desconocida por la gran mayoría, al menos aquí en España. Y por eso quiero agradecerle muy especialmente a Aldo Olcese el que nos propusiese su nombre, y quizá luego igual nos puedes incluso explicar ¿por qué nos has propuesto a esta mujer, a Oualada? Y además también quiero aprovechar para
Decirles que estamos entusiasmadas con la presencia de Aldo El Cese, que forme parte de este programa, que forme parte ya también de nuestros colaboradores, porque yo creo que es una persona que reúne la excelencia en 3 dimensiones, en el ámbito empresarial, en el ámbito financiero, por supuesto, y en el ámbito de la economía. Y además es una persona tremendamente comprometida, que ha comprometido a las empresas y es un gran dinamizador de la sociedad civil. Así que, por ir terminando, decirles que simplemente quiero recordar nuestro compromiso con este programa, porque Españolas por Descubrir lo que hace es permitir actuar desde el pasado, sabiendo la importancia que tiene la historia con mayúscula, esa historia nuestra que nos permite el conocerla, avanzar en un futuro y sabiendo, desde luego, y así lo entendemos en el Círculo de Orellana, que la diversidad del talento nos enriquece a todos. Simplemente las personas que no nos conozcan ya saben que tienen todo también en nuestra página web. Además, ya desde hace unos meses, quienes quieren participar de una forma más activa con el Círculo de Orellana pueden convertirse en amigos del Círculo de Orellana y tienen, por supuesto, los 2 volúmenes de semblanzas que ya tenemos editados en nuestro portal y realmente en 48 horas los tienen en sus destinos. Simplemente quería, antes de presentar muy brevemente al ponente para cederle la palabra, decirles que también nos acompaña en la sala una artista, Elizabeth Bolsa, que después ha venido desde Sevilla para intervenir después de la ponencia de Aldo El Cese y después te presentaremos. Muchas gracias de todas maneras, querida Elizabeth, por estar también esta tarde con todos nosotros. De Aldo El Cese, bueno, voy a intentar ser muy breve, pero realmente es un currículum tan impresionante el que tiene que no es fácil resumir. Nació en Tetuán, es doctor en Economía Financiera, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, académico numerario de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras y también académico numerario y vicepresidente de la Real Academia Europea de Doctores. Cabeza visible desde hace décadas de la corriente del pensamiento económico vinculada a la responsabilidad social de la empresa y al buen gobierno corporativo y, desde luego, ha sido uno de los grandes pioneros en España. Autor de reconocidos libros en dicho ámbito, en el ámbito de la responsabilidad social corporativa, de gran éxito no solamente nacional, sino también internacional. Comisionado para la reforma del gobierno corporativo y más tarde para la reforma de la función pública, redactor del Código de Ética y Conducta de los Funcionarios Públicos y del Código del Buen Gobierno del Consejo de Ministros en los años 2006-2008. Presidente de la Coalición de Creadores de Industrias Culturales y Audiovisuales de España, desde la que lideró la reforma de la propiedad intelectual y su protección en Internet en los años 2010-2011. Ha sido y es consejero de diversas empresas, asesor del Santander Universidades, presidente del Consejo Asesor de la gestora del Private Equity y Capital Riesgo Suma Capital y del primer Fondo de Eficiencia Energética en España. En la actualidad es presidente de su propia compañía de inversiones y asesoramiento corporativo, FinCorp Mediación, Senior Advisor del Banco de Negocios español Alantra y consejero independiente del, a ver si lo digo correctamente, Atihari Wafa Bank, banco líder del mercado marroquí y de África francófona. Desarrolla también una relevante actividad filantrópica y educativa, tanto en España como en el ámbito internacional. Es profesor invitado del Instituto Empresa, de la Universidad de Navarra y de la Universidad del Estudi di Génova. Realmente comprometido con la sociedad civil, como les decía antes, es presidente de la Fundación Independiente y de la Asociación Nacional Sociedad Civil Ahora. Y en el año 2006 recibió la Gran Cruz del Mérito Civil, entregada por Su Majestad el Rey Juan Carlos, por su contribución especial a la responsabilidad social de la empresa y al buen gobierno corporativo. Con todos ustedes les cedo la palabra al Aldo El Cese. Gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias, Leticia, por tu introducción, por tu cariñosa presentación. Muchas gracias a la embajadora y querida amiga Karima Beniaich por estar aquí. Ella es también una gualada del tiempo moderno y muy avanzada y muy atrevida, y la verdad es que la conocí cuando era una joven diplomática, secretaria del Comité Averroes al que yo pertenecía, y ya entonces daba muchas y buenas órdenes a los hombres. Así que gracias por estar aquí. Pido un aplauso para ella. Gracias por haber venido. Bueno, quiero también felicitar al Círculo Orellana por este ciclo, que ya es una iniciativa muy afianzada en la cultura, en la sociedad civil española, y es muy meritorio. Y la verdad es que me ha impresionado mucho ver el trabajo que habéis hecho y el seguimiento que tenéis. Así que yo me siento muy honrado de haber sido invitado para participar en esta conferencia. Voy a dividir mi intervención en 6 partes. Reconozco que me ha costado bastante. Yo soy un conferenciante desde que tenía 30 años y si no he dado 1000 conferencias en mi vida, no he dado ninguna. Y la verdad que las tengo censadas. Y esta conferencia ha sido muy especial para mí. Primero, porque me ha costado mucho más que cualquiera otra prepararla, porque esta no es mi disciplina. Yo no soy un historiador y, bueno, he tenido que profundizar en una serie de cosas que no conocía tan bien. Y, en segundo lugar, porque realmente he pasado un muy buen rato haciéndolo. Voy a compartirlo con todos ustedes y espero que tengan la misma sensación que yo he tenido al preparar lo que ahora voy a decir. Como digo, mi intervención va a tener 6 partes. La primera voy a explicar por qué estoy aquí, qué es lo que ha llevado al Círculo Orellana a invitarme a mí, porque creo que es importante cuando alguien les habla que sepan, aparte de lo que ha dicho de mi currículum, porque de mi currículum no podrían deducir que yo tuviera que estar aquí hablando de Gualada. Tendría que estar hablando de los mercados bursátiles, las OPAs, las empresas, la legislación financiera. Pues no. Vamos a hablar de historia y vamos a hablar de poesía y tengo que explicar por qué. En segundo lugar, voy a tratar de explicar por qué hemos elegido a Gualada para ser protagonista hoy aquí y por qué hemos dicho que es una española. Voy a tratar de explicar por qué yo considero a Gualada una española. En tercer lugar, me voy a referir al contexto histórico. Es obligado, porque si no, les voy a hablar de una persona y de lo que hace y de cómo vivió, pero sin saber cuál era el tiempo que le tocó vivir. Tanto, un poco ya en lo general, en lo que fue el Al-Ándalus, me van a permitir que haga una pequeña referencia de cultura general. Obligada, porque en España el Al-Ándalus en los libros de texto en mi época se resumía en una frase. Tarik llegó, ganó la batalla de Guadalete en el 700 y pico y en el 1492 la reina Isabel Católica echó al rey Boabdil de Granada. Y esto era el resumen de 8 siglos de presencia y, lo que es más importante, de interdependencia, de interacción y de mestizaje de lo árabe con lo cristiano, ¿no? Y creo que también es justo intentar explicarlo y reivindicarlo en ámbitos que no son estrictamente aquellos de los profesionales de la historia, de los arabistas. Este es un mundo muy, muy cerrado y creo que es muy oportuno abrirlo al público en general, como vamos a tratar de hacer. Y también espero que al final piensen lo mismo, que hayan elegido a un no historiador para presentarlo un poco de tú a tú con todos ustedes, ¿no? Si hay algún historiador en la sala o viéndonos, que me perdone, que sea indulgente conmigo y no demasiado exigente, y que piense que si yo les hiciera un examen de finanzas, a lo mejor lo pasarían peor que yo aquí hoy. Y también voy a profundizar en el contexto histórico de la época que le tocó vivir a Gualada, que ya anticipo que fue una época tremenda, una época de una convulsión extraordinaria y que también justifica y explica
lo que sucedió en su vida y cómo fue ella. Después voy a dedicarle un tiempo a algo muy interesante, que es el contexto de la mujer en esa época, en ese siglo XI, cuál era el contexto que las mujeres vivían y cómo se relacionaban con el mundo de la cultura, del arte, etc. Después entraré ya directamente en la vida y obra de Wallada y, por fin, entraré en las conclusiones. No se asusten porque he hecho un cierto trabajo de síntesis y voy a procurar ir directo al grano en todo lo que tengo que decir, que es mucho y espero que también sea bueno. Bien, ¿por qué estoy aquí yo? Pues, en primer lugar, la casualidad de la vida me pone a mí en el camino de Wallada. Mi mujer Paqui es testigo. De repente, un amigo, el año pasado, un editor, nos propone a un grupo de personas participar en la elaboración de un libro que se llama Ellas escriben y ellos leen. De manera que había una veintena de autoras que elegían una serie de personajes. La condición era elegir personajes femeninos no conocidos, como lo que hacéis vosotros, y escribir las mujeres sobre ellas y los hombres comentar lo escrito por las mujeres. Y se sorteaba entre los, digamos, hombres qué mujer y qué tema te tocaba para contestar. Y a mí me tocó, la casualidad de la vida, me tocó contestar un trabajo que hizo, un capítulo que hizo de ese libro, la doctora María Jesús Viguera, que es catedrática de mundo árabe, de las mejores de España, miembro de todas las academias, condecorada por el Reino de Marruecos, y su Wallada. Y yo tuve que meterme en el terreno de Wallada para hacer una contestación digna, un comentario digno. Y, bueno, ahí ya fue mi primer shock de comprensión de lo que esta mujer había representado. Me gustó mucho, me interesó. Y, bueno, cuando me interpeló Leticia sobre si yo podría venir y hablar de alguien, pues se me ocurrió rápidamente decirle que vendría a hablar de Wallada y aquí estoy. Por lo tanto, es el fruto de una casualidad para empezar. Pero digo aquí lo mismo que pensé cuando me tocó en sorteo Wallada. Dije, caramba, había 20 personajes de diferentes épocas, de diferentes orígenes, y me ha tenido que tocar justo esta persona que es de un mundo que yo siento que llevo dentro y que vivo prácticamente a diario. Soy nacido en Tetuán y, por lo tanto, he nacido en Marruecos y la convivencia hispano-árabe ha formado parte de mi vida. Mis primeros 8 años de vida los pasé en Tetuán y en Rabat y, por lo tanto, bueno, tengo esos orígenes de los que me siento muy orgulloso y a los que estoy bastante apegado, porque sí que quiero decirles que los que hemos vivido y nacido allí y luego regresamos y tenemos la oportunidad de estar en una noche de verano en un encuentro entre amigos en un edificio histórico con la luz de los faroles en el suelo, el sonido de la chirimía y las fragancias de los hibiscus y de los magnolios, es muy difícil olvidar y salir de esa cultura que, con otras manifestaciones parecidas de música, arte, olores, fragancia, naturaleza, tenemos en España en cualquier rincón de nuestra España y, por lo tanto, ese es un lazo muy potente. Llevo 30 años desarrollando actividades profesionales en Marruecos, también en Túnez y en Libia y, por lo tanto, ese mundo árabe creo que lo conozco razonablemente bien. He sido testigo de excepción de muchas de sus transformaciones, de muchas de sus dificultades, de muchos de sus éxitos, que no tengo tiempo de relatar aquí. Y, bueno, los he considerado siempre mis parientes, mis hermanos. Ellos a mí
me tratan como un hermano, Karima lo sabe bien, y también pues he participado en muchísimas actividades de tipo cultural, intelectual a lo largo de estos años con ellos y para ellos. Y para mí ha sido un motivo de gran aprendizaje y de mucha satisfacción personal, ¿no? Y también, y por último, he tenido la suerte de recibir el reconocimiento máximo que una persona puede recibir en Marruecos. Soy comendador de la Orden del Trono, no lo digo para presumir, sino porque eso también marca un carácter y además creo que soy de los pocos ciudadanos extranjeros que ha sido condecorado 2 veces, una como oficial del trono y otra como comendador, y eso, pues, al final, cuando te llaman hermano y gran señor, Mulay, pues te identifica mucho con todo este mundo que ahora voy a relatar. Yo me siento especialmente cómodo y puedo transportarme fácilmente a ese mundo del que he venido aquí a hablarles. No soy historiador y, por lo tanto, no tengo un conocimiento profundo, pero sí tengo el amor y la pasión por todo lo que voy a contarles. En segundo lugar, ¿por qué hemos elegido a Oualada? ¿Y por qué podemos considerarla española? Primero, porque es un personaje muy relevante para entender los orígenes de la igualdad y del feminismo. Para mí ha sido un descubrimiento y lo que esta persona hizo en el siglo XI no tiene parangón, al menos hasta donde llegan mis conocimientos históricos, no solo en el concepto, sino también en la actuación de lo que representó su vida y en el proceso de transformación que posteriormente a ella se produjo en el mundo de la mujer, sobre todo en el mundo árabe, pues es muy relevante. En segundo lugar, porque fue una persona que desarrolló una capacidad intelectual importante. No era fácil ni evidente para las mujeres poder ocuparse de eso en aquel entonces, ni en el mundo de Al-Ándalus, ni en nuestro mundo más occidental, allende la frontera, tampoco lo era, y por lo tanto también es muy meritorio. Fue una personalidad inquieta y lúcida, como a continuación veremos, y en cierto modo una heroína de su tiempo, aunque, luego lo explicaré, hay opiniones para todos los gustos sobre ella y controvertidas, como de todo personaje que ha dejado una huella, ¿no? También, y esto quizá para ustedes sea una sorpresa, porque Oualada es uno de los grandes iconos de la libertad de las mujeres y del feminismo en el mundo árabe. Yo me he llevado una gran sorpresa porque no lo sabía, pero he mandado esta invitación del Círculo Orellana a mis amigos marroquíes, tunecinos, libios, no por nada, sino simplemente pues para recordarles. Estaba en español, seguramente no lo iban a entender muy bien, quizás no se hayan conectado, a lo mejor algunos sí, porque hablan español, pero 12 personas me han contestado, de ellas 6 mujeres, que siguen el trabajo de Oualada y es una persona de referencia para ellas y para ellos, pero sobre todo para ellas, en el ámbito de la motivación que la historia y el ejemplo de esta mujer representa para el feminismo y para la igualdad de las mujeres en el mundo árabe, que, con la excepción de Marruecos, no es nada fácil y que atraviesa por situaciones de gran dificultad y que tienen que superar muchísimos obstáculos diariamente y minuto a minuto de su vida, ¿no? Y, por lo tanto, creo que hemos elegido adecuadamente y creo que también es obligado para nosotros que desde el mundo occidental, si queremos ayudar a nuestras hermanas y amigas del mundo árabe, musulmán e islámico, entendamos cómo ven ellas este personaje, ¿no? y que lo compartamos. Y que si la ponemos en valor, también las ayudaremos a ellas a resistir y a progresar en el plano de la igualdad que falta hace. ¿Por qué
podemos considerar a Gualada española? Bueno, pues por la misma razón que hemos considerado con toda naturalidad españoles de origen a los judíos sefarditas. ¿Por qué a los judíos sefarditas sí y no a los árabes del Al-Ándalus, que vivieron en nuestra tierra durante 8 siglos? Nacieron, vivieron, murieron, generación tras generación, como es el caso de Gualada. La dinastía omeya llevaba 2 siglos y medio en España, 250 años. Imaginaros, los orígenes de Gualada pues, son de la dinastía omeya, como después explicaré, y por lo tanto sus ancestros estuvieron entre nosotros, antes, después y durante. Y si uno piensa hasta dónde llegó la dominación árabe en la península ibérica, donde se excluía difícilmente el País Vasco y algunas partes del norte de España y Galicia, y todo el resto, durante 8 siglos, estuvieron los árabes aquí y estuvimos interactuando y mezclándonos entre todos nosotros. Es muy difícil encontrar alguno de nosotros que no tenga sangre de origen árabe. Esa es la pura y dura realidad, o la pura y buena realidad, en mi opinión, ¿no? Y también consideramos con toda naturalidad que los emperadores romanos españoles, Trajano, Adriano, bueno, eran romanos, pero nacieron aquí como Gualada y vivieron aquí y, por lo tanto, los hemos considerado españoles con toda naturalidad y orgullo. Y yo creo que de la misma manera debemos y podemos considerar a Gualada, también porque era hija de una esclava blanca, de la cual no hay referencias prácticamente, porque era esclava y porque era blanca, pero el califa, su padre, se casó con ella y tuvo a esta hija, que no solo no la repudió, sino que era su hija del alma y querida, y bueno, y ahí estuvo. Por lo tanto, yo no he encontrado referencias de la madre de Gualada, pero seguramente sería alguna que podríamos nosotros llamarla española con toda tranquilidad. Pero a Gualada no tanto, pues a Gualada igual. En fin, son los argumentos que se me han ocurrido para justificar que hayamos puesto este subtítulo de una de las primeras pioneras del feminismo en el mundo, ¿no? El contexto histórico es la parte más compleja, porque hay que reconocer que resumir 8 siglos cuando nuestros libros de texto los despachaban en 1 o 2 frases, pues es complicado. Pero yo creo, me ha parecido un poco obligado hacer una pequeña pedagogía y un recuerdo de lo que fue el Al-Ándalus en España, porque, caramba, 8 siglos son muchos siglos. Y, por lo tanto, en 8 siglos sucedieron muchísimas cosas en lo que hoy es nuestro país. Todo eso sucedió en nuestro territorio, sucedió en las tierras que visitamos, en las piedras que tocamos, en los caminos que recorremos, en los montes que miramos. Todo eso sucedió durante 8 siglos en España. Y no se puede despachar con 2 líneas en un libro de texto. Tampoco hay que pasarse. Pero bueno, creo que es bueno que yo le pueda dedicar aquí un poquito de tiempo, aunque no sea historiador. Es una historia vista por un no historiador, que yo creo que también tiene quizás su interés y su mérito. Bien, la invasión árabe comienza en el 711 con nuestro conocido Tarik, que derrota al rey visigodo don Rodrigo en la batalla de Guadalete. Y los árabes se quedan en España hasta el 1492, fecha en la que los reyes católicos vencen al rey Boabdil y lo expulsan de Granada. Este es el periplo en el que los árabes están entre nosotros y nosotros con ellos. El Al-Ándalus es la denominación de la España islamizada. Es prácticamente la casi totalidad de España. Llegó a ser el Al-Ándalus. Es verdad que era como un chicle, que unos años era más grande, otros años era más corto, porque los cristianos también ganábamos algunas batallas y recuperábamos algunos territorios en esos 8 siglos. Pero es interesante, y quiero detenerme brevemente aquí, saber que, primero, en el año 756, bueno, desde el 711 hubo una serie de personajes que estuvieron
Tarik, Muza, pero digamos el más significativo, el que más podemos recordar, que fue el primer emir de Córdoba. Primero fue un emirato, antes de ser un califato, que fue del 756 al 929, que es el primer príncipe o emir de la dinastía omeya, Abderramán I, que es proclamado emir, pero curiosamente lo hace después de huir de Damasco, porque nuestro emirato era una provincia dependiente del califato de Damasco. Era el califa que, además, cuando es califa, eres el jefe también de los creyentes. No eres solo el rey, sino también el jefe de los creyentes. El califa del califato de todo el mundo árabe tenía una provincia gobernada por un emir, que era pues, el emirato español, en aquella época, de Córdoba. Porque la capital primero estuvo en Sevilla, luego pasó a ser Córdoba, y lo verdaderamente significativo es que este emirato de Córdoba, de los omeyas, que proclama Abderramán I, se autoproclama y se independiza del califa de Damasco. Primera gran diferencia muy grande que tenemos que anotar. No era una sucursal de Damasco, era ya, en el año 759, vamos a decirlo así, una autonomía, para que lo entendamos en los términos en los que hoy nos movemos, ¿no? Rompe relaciones con el califa de Damasco, con los abadíes, que eran los que gobernaban allí, y se autoproclama emir del territorio de Córdoba, emir de Córdoba, con todo el territorio de aquel momento del Al-Ándalus. Luego ese territorio sufre una serie de vicisitudes, luchas con los cristianos, también muchas luchas intestinas entre diferentes facciones árabes, porque cuando alguien se independiza después de muchos años, siglos, del califato de Damasco y tan lejos, pues bueno, también organizar un reino, pacificarlo e integrarlo no fue cuestión fácil. Otro denominador común del Al-Ándalus fue también la cultivación de las artes, de las ciencias, de las letras, y fue también un momento muy importante de desarrollo que, bueno, no ha tenido el impacto que ha tenido el Renacimiento. Es un pequeño renacimiento, pero también de una gran trascendencia y de una gran fortaleza, ¿no? El emirato se transforma en califato, es otro paso más. El emir deviene también en jefe de los creyentes, que ya es un paso de igualdad con el califato de Damasco. Es decir, que todo lo que sucedía por aquí adquiría cada vez más notoriedad y más importancia en el mundo árabe. Y es Abderramán III quien proclama el califato, se autoasciende a califa. Y bueno, ahí es donde la dinastía omeya alcanza su máximo esplendor. Córdoba era una de las ciudades más importantes del mundo, de las 2 o 3 más importantes del mundo, y la corte califal de Córdoba era sencillamente espectacular. Abderramán III lleva su capital a Medina Zahara, que fue una ciudad espectacular y sublime, de la cual hoy quedan unos pocos vestigios, pero fue la capital de ese mundo y una de las grandes capitales del mundo, ¿no? Bueno, su sucesor, Hisham II, y su visir Almanzor sí que fueron conocidos en España, sobre todo Almanzor, porque Almanzor fue el primer ministro de este califa que en el año 997 conquistó mucho territorio español, fue muy guerrero y muy belicoso y obtuvo grandes éxitos. Fue el momento en el que nuestro mundo estuvo más replegado. Incluso llegó en el 997 a Santiago de Compostela y allí se desmontaron las campanas de Santiago de Compostela, que las trajeron los cristianos a lomos de cristianos hasta Córdoba, de este gran guerrero que fue Almanzor. Almanzor muere en el 1002 y el califato se resiente porque
el gran guerrero, el gran gobernador, que no era califa, pero era el segundo, era su visir, era un primer ministro, que además era general, pues empieza a resquebrajarse la solidez del califato, las guerras intestinas se acentúan y enfocamos el final del califato, que es la era de Walada. Walada, y enlazo ya con ello, es la hija del penúltimo califa de la dinastía omeya, que en el año 1924 asumió el califato, pero que fue califa durante muy pocos meses y murió asesinado en guerras intestinas entre árabes, dando paso, después del califa que le sucedió, a los reinos de taifas, que es el momento en el que vive Walada. Walada vive en la transición de un califato espectacular y hegemónico que se derrumba y se convierte en 31 reinos de taifas. Ese es el momento en el que vive Walada, momento obviamente no fácil y de una enorme complejidad. Bueno, voy a enlazar directamente con lo que sucede en el mundo de las mujeres en aquella época, pero como es muy difícil, los nombres árabes son muy difíciles de retener por nosotros. Voy a hacer una pequeña definición de los personajes de los cuales yo voy a hablar, ¿vale? He elegido 8. Uno de los problemas que tienen los textos que leemos los que no somos historiadores, hechos por los historiadores, que lógicamente tienen que recurrir a un rigor científico impecable, es que hay una gran profusión de nombres ininteligibles que se confunden con los cargos, que se expresan también en árabe y que hacen de la lectura algo farragoso y difícil. Yo he procurado simplificarlo y decir que, bueno, Walada es mi primera protagonista, su padre, el califa Muhammad III, el segundo, el poeta Ibn Zaindun, que es un personaje muy importante al cual me referiré ahora porque no se puede entender ni la vida ni la obra de Walada sin entender qué representó Ibn Zaindun para ella y lo que fue Ibn Zaindun para el Al-Ándalus y para el mundo árabe, uno de los, hay quien dice el mejor poeta del mundo árabe, uno de los, bueno, digamos que fue uno de los mejores poetas del mundo árabe, que tenía una circunstancia peculiar, era poeta y político, era poeta y visir de uno de los califas que sucedieron al padre de Walada. Otro protagonista es Ibn Abbus, que es otro visir que contendía políticamente y en amoríos con Ibn Zaindun y con Walada. Ambos fueron visires de Córdoba y amantes de Walada, con un trasunto político del que se habla poco y que tiene mucho que ver porque, digamos, es el envoltorio de todo lo que sucede en ese momento donde los omeyas se van y los reinos de taifas empiezan y la división se acentúa, pero hay unas luchas intestinas muy, muy fuertes y muy profundas que marcaron el contexto de la época, ¿no? Y después Banu Yawar, que fue califa justo después de la muerte del padre y cuando la dinastía de los omeyas termina, y Abdul-Izam. Dos historiadores y cronistas, Ibn Basan y Ibn Bascubal. Ibn Basan es un, no detractor de Walada, pero alguien que ha referido sobre Walada cosas no muy positivas, mientras que Bascubal sí ha sido el gran defensor de Walada. Yo he procurado beber en todas las fuentes para poder presentarles a ustedes una conclusión que sea equilibrada y que sea lo más independiente posible, ¿no? Y luego, pues, bueno, Almanzor, que ya lo he mencionado. Si consiguen recordar todos estos nombres al final de mi intervención, me daré por muy satisfecho, pero
entiendo que no lo será. Bien, ¿cuál es el contexto de las mujeres en la época? En ese siglo XI en el que vivió Wallada. Pues el papel de la mujer es claramente secundario, se ocupan de la casa, se ocupan de sus maridos y de sus familias. No salen de casa nada más que acompañadas de sus maridos o de sus familiares o para ir a casas de otros familiares. Los hombres y mujeres están siempre separados y en muy pocas ocasiones coinciden en público. Funerales, celebraciones muy extraordinarias. Las mujeres llevan velo, están tapadas. El papel de la mujer en la vida artística y literaria es igualmente secundario. Están ocultas, están tapadas y la mayoría de las veces silenciadas por quienes refieren los acontecimientos históricos. De hecho, una de las dificultades que se tiene para conocer la obra de Wallada y de las poetisas y de las mujeres sabias del Al-Ándalus es que los cronistas históricos silenciaban y ocultaban su trabajo y solo lo ponían en evidencia cuando se referían a hombres que habían fallecido y que esos trabajos literarios o poéticos servían para ensalzarles. De manera que es muy difícil encontrar referencias. Hay 120 mujeres sabias censadas, 39 poetisas en el Al-Ándalus, que, por cierto, en un estudio que he visto, eran más del doble de las que tenemos censados los, digamos, del lado cristiano, lo cual ya marca una diferencia en la época donde se ve claramente que en estos territorios y con esta, digamos, configuración del Al-Ándalus se prestaba interés y atención a la vida cultural y también había una cierta permisividad que ahora intentaré explicar cómo se organizaba y cómo se consentía en el ámbito de las mujeres y, digamos, la cultura, ¿no? Las mujeres empezaron a participar en el mundo cultural en dos actividades muy precisas. Eran bienvenidas en el mundo de las elegías, es decir, eran llamadas para participar en los funerales y ahí podían recitar cosas bonitas sobre el difunto. Eso quedaba integrado en la biografía del difunto, pero siempre, nunca como una producción propia y autónoma, sino como enraizada en el hombre. También, y curiosamente, eran bienvenidas en los campos de batalla, donde se ocupaban de dos cosas. Una, hacer manifestaciones culturales y poéticas para ensalzar y acrecentar la motivación de los guerreros, y otra, para reprocharles su cobardía. De manera que, es curioso, hacían la guerra de esta manera, ¿no? He recogido un poema de estos, de una manifestación de una señora, de una poetisa, de una mujer árabe en un campo de batalla, que dice así, dirigiéndose a su esposo el guerrero: Tamam, me has entregado a las lanzas del enemigo y saliste corriendo en medio de la polvareda. Ahora me censuras que no vuelva a ti. No, no esperes que lo haga. He visto que vuestras mujeres, el día del combate, son para el primero que llega donde estáis. Bueno, pues es una misión también para vigilar que la tropa esté. Hay muchas manifestaciones de estas que son muy interesantes leer, tanto cuando les arengan para motivarles como cuando les reclaman que tenían que haber sido más valientes. Por lo tanto, estaban en estas elegías y en estas misiones, pero no podían tener producción propia. Y segundo, ya fue un gran avance, pudieron participar en el siglo XI en lo que se llamó, que nació en ese momento, el poemario amoroso, los poemas amorosos. Las mujeres no podían participar de los círculos literarios y poéticos de los hombres,
solo aquellas que vivían en familias que eran de ese mundo y, por lo tanto, podían a hurtadillas y de tapadillo participar en esas sesiones literarias donde nacieron muchas de esas poetisas y literatas del mundo del Al-Ándalus. Y empezaron a participar de una manera muy sutil en esa poesía amorosa que nace de los hombres. Los hombres árabes, contrariamente a los cristianos, se dirigen a las mujeres siempre para manifestarles su amor, un amor siempre muy dulce y medido, muy sentimental, poco sexual y no propositivo. Es decir, el hombre se queda en un respeto enorme en el que le manifiesta a la mujer su amor y nada más. En el mundo cristiano, el poema era más propositivo. Era te quiero, quiéreme, no me quieres, necesito que me quieras. Y, bueno, era todo un juego muy particular, en el cual las mujeres solo podían adentrarse cuando se referían a ellas en un poema amoroso, lo cual era dificultoso, porque, en primer lugar, solía ponerlas en aprietos y en evidencia, y no era bien visto por la comunidad. Y, por lo tanto, era casi trágico que te mencionaran en un poema amoroso, y mucho más que contestaras. Pero Wallada fue la que rompió todos esos moldes y ahora entro directamente en ella. En fin, creo que he resumido razonablemente lo que sucedía en el contexto cultural de la época con las mujeres. La tradición y la transmisión era oral y, por lo tanto, se recitaban en estos salones de hombres los poemas, y hay una enorme fecundidad. Uno puede pasarse una vida entera leyendo estos poemas del Al-Ándalus, por cierto, bellísimos y estremecedores, la mayoría de ellos. Porque fijaros que el hombre se tenía que quedar en ese límite de manifestar lo bella que era, lo que la quería, cómo la veía. Era todo precioso y sublime, sin traspasar ni una sola raya de las que no se consideraban convencionales o apropiadas, que eran todas las demás. Bien, entramos ya directamente en nuestra protagonista. Perdón, me he extendido un poco, pero creo que es interesante conocer cuál era el contexto en el que nos vamos a vivir. Sí, la embajadora se excusa. Karima, gracias por haber venido. Bien, paso ya directamente a la vida y obra de Wallada. Wallada nace en el 1010 aproximadamente. Su padre es asesinado en el 1025 y, por lo tanto, ella queda huérfana de padre con 15 años e hija de una esclava, que no era lo mismo, porque desaparecido el padre, la esclava desaparece también. No porque la mataran, yo no tengo la evidencia de que eso sucediera, pero es como si no existiera, ¿vale? Bueno, ya he dicho que era hija del califa Mohamed III y bueno, se queda sola en la vida, pero hace cosas importantes. Ella, a los 21 años, 6 años después, donde después del fallecimiento de su padre hay algún sucesor que empiezan a intentar mantener la dinastía omeya, pero que no lo consiguen, y ya da paso en el año 1031 a los reinos de taifas. Ella entonces tiene 21 años y en ese momento Wallada negocia los derechos dinásticos del califato de su padre, que entonces tenían además un valor económico. Es decir, que no solo te usurpaban el trono y te quitaban la vida, sino que además, y como cosa buena, te podían dar una indemnización por ello. Ella negoció los derechos califales y creó en su palacio un salón literario
que fue por primera vez en la historia abierto a los hombres. Y esa fue la gran transformación y la gran revolución de Wallada, que coincide con un momento histórico de grandes cambios. Hubo varios califas en poco tiempo, llegaron los reinos de taifas y, bueno, una dinastía nueva se asentó en la Córdoba de Wallada cuando ella tenía 21 años. Imaginaros a esta joven con 21 años, sola, con dinero y poniéndose el mundo por montera para crear esta nueva vida en un entorno político cambiante que marca tremendamente todo lo que sucede en la época y también la producción literaria, porque la poesía amorosa, no digamos las elegías y todo lo que sucedía, tenía en gran parte un trasunto político, porque estaban saliendo los omeyas, estaban intentando crearse estos reinos de taifas, que fueron 31, y todo lo que estaba bajo un califato devino en un montón de reinos independientes. El reino de Sevilla, el reino de Granada, el reino de Almería, el reino de Málaga, el reino de Toledo, el reino de Badajoz, y así 31 reinos de taifas en toda España. Nosotros tenemos un dicho en España sobre los reinos de taifas cuando nos referimos a algo que fue un gran cambio, una gran transformación, donde cada uno iba por su lado, y efectivamente fue lo que sucedió. Estuvo lleno de luchas intestinas y, pues, ahora no tengo tiempo de elaborarlo, tampoco sería muy brillante en hacerlo, pero no tengo tiempo, pero he leído y fue apasionante, porque ¿qué sucedía? Pues continuamente que el rey de taifas de Sevilla quería invadir lo de Córdoba, el de Málaga también, el de Badajoz también llegaba, el otro que se iba para Almería, y así contendían continuamente. Y había intrigas palaciegas y de lo que podríamos hoy llamar servicios secretos, en fin, información, y todo eso fluía en gran parte a través de la producción poética y se lanzaban mensajes a través de las poesías que no tienen desperdicio, porque si no conoces el contexto histórico no te enteras de nada. Puedes ver que es bonito, que lo que se utiliza y se dice tiene un cierto, pues que te suena bien, ¿no? O que te gusta, pero hay que contextualizarlo en lo que sucedió en la historia de entonces, ¿no? Abre su tertulia literaria y sus salones a los hombres y a las mujeres. Ella enseñaba poesía, practicaba poesía, enseñaba a leer a las esclavas y, bueno, discutían con los hombres, pero para que fuera aceptable era un intercambio siempre suave, era un intercambio de cuestiones que no eran muy delicadas, pero eso fue cogiendo también un cierto tono a la medida en que Wallada se enamora de Ibn Khaldun. Ibn Khaldun es este poeta al que me he referido, muy importante, y era el visir de Córdoba, con un nuevo califa que ya no era de la dinastía omeya, eran los enemigos de su padre, que se habían superpuesto a su padre y que convivían en un mundo donde los omeyas que habían perdido el poder intentaban recuperarlo y los nuevos llegados intentaban que no sucediera. Entonces, claro, que Wallada, hija del príncipe califa y princesa de la dinastía omeya, estuviera enamorada y saliera, o, en fin, hoy dirían enrollada, estuviera enrollada con el señor Ibn Khaldun, que era el visir de su enemigo más poderoso, pues era algo que era difícil de entender por ambas partes. De hecho, Ibn Khaldun fue encarcelado, acusado de otro delito, que era un delito supuesto, que se inventaron, pero el trasunto era que el califa no soportaba que su visir tuviera relaciones con la hija del califa depuesto. Y
le hacía pensar que eso pudiera estar generando una serie de, digamos, contraofensivas políticas que no le gustaban. Y, de hecho, pues lo mandó a la cárcel. Lo menciono porque una de las parcelas más bonitas de las poesías de Walada y de Ibn Khaldun es los poemas que se cruzan y que luego se han publicado cuando tienen su amor más floreciente, cuando tienen que abandonar ese amor transitoriamente porque él va a la cárcel, los que le escribe él desde la cárcel y ella a él, y luego pues cuando sale de la cárcel y recuperan la vida. En fin, es todo un entramado de circunstancias políticas y amorosas apasionante que tengo que resumir de mala manera y lo lamento, pero que ya les deja un poco de interés para el que quiera luego bucear. La obra de Walada y de Ibn Khaldun es muy fácil de localizar porque pones sus nombres en Internet, en Google, y te sale absolutamente todo. Sus poemarios, no voy a perder el tiempo en eso y en darles una referencia medio en árabe, tal, que no lo van a entender para nada, pero se meten en Google y lo encuentran todo y está perfecto. De hecho, hay uno donde resumen todo su poemario cruzado, que es maravilloso. Elizabeth Bolza va a poner algunos de esos que no le voy a pisar y otros yo voy a leer aquí brevemente, pero que son los más políticos y los más picantes y los que también demuestran esa doble personalidad de Walada, ¿no? Ibn Basan decía que era poco culta, que lo que era una casquivana, que manejaba bien las relaciones públicas y que se las daba de intelectual pero que su producción era de escasa calidad, mientras Ibn Bashkubal dice todo lo contrario. Y mi conclusión es más bien que estoy del lado de Ibn Bashkubal, pero les invito a ustedes a leerlo y a sacar sus propias valoraciones, ¿no? Ella recibía en este salón literario, que fue motivo de gran comentario negativo en Córdoba y de gran alarma, con unas mangas de sus trajes, donde llevaba recamado en oro 2 inscripciones, una en cada lado. En una decía: yo por Dios, por Alá, merezco la grandeza y sigo orgullosa mi camino, que es algo que eso se entiende más fácilmente, porque es alguien que era hija de un califa depuesto, decapitado, liquidado, en un cambio político, pero ella dice: oye, yo sigo siendo princesa y sigo siendo una persona, en fin, defiendo el rango que me merezco, aunque los nuevos quieran quitármelo, ¿no? Y eso ya marca el carácter de Walada, que es una supérstite. Pero en la otra manga lo que tenía escrito es: doy gustos a mi mejilla, a mi enamorado, y doy mis besos a quien los quiera. Y claro, esto era una cosa tremenda, y que, bueno, pues eso es lo que también a una parte de los críticos les hace decir: no, esta señora era una meretriz. Bueno, el caso es que demuestra una personalidad muy particular y muy interesante, y ese feminismo del que ella es una pionera se expresa en estas actitudes, en todo lo que les estoy contando, en abrir ese salón, el abrirlo a los hombres, en el siglo XI, y con sus enemigos en la puerta, los que han matado a su padre, que es un milagro que no la liquidaran, sinceramente, porque, claro, quizá porque con sus amores con Ibn Khaldun, que era el visir, el primer ministro del califa, pues la mujer sobrevivía. Hay quien dice que esos amores fueron interesados y que las poesías eran falsas o, digamos, eran manipulaciones de la política. Yo, sinceramente, creo que no se puede escribir de una manera tan sublime y también de una manera tan dura cuando se produce la separación y que todo sea ficticio. Sinceramente, no lo creo. Ni tampoco por la parte de Ibn Khaldun. A mí, personalmente, los poemas de Ibn Khaldun me han gustado muchísimo, y los más excelsos son los que él hace sobre ella, cuando está enamorado. Y también, ahora voy a leer alguno,
de esa faceta rompedora y rasgadora y de ambos, que, bueno, una tenía que sobrevivir a ese nuevo mundo y el otro también tenía que sobrevivir a que pensaran que era un traidor y que se jugaban la vida en cada minuto, porque en aquella época las cosas tampoco eran como ahora, ¿no? Y si caías en desgracia, pues perdías la vida, ¿no? Bueno, de la producción poética de ella va a hablar brevemente mi compañera de presentación, Elizabeth Bolza, en un momento, y por lo tanto yo no voy a leer los grandes poemas de Wallada, pero sí voy a leer, que los tengo aquí, 4 poemas que resumen muy bien todo esto que yo estoy contando, ¿no? De la política y de esa manera de entender un nuevo protagonismo femenino. He dicho que Ibn Khaldun era el gran enamorado de Wallada, pero Wallada, alguien dice que porque cuando perdió el poder Ibn Khaldun y fue a la cárcel, ella tenía temor por su vida y entonces se enrolló con el sucesor de Ibn Khaldun, el nuevo visir, ¿vale? Que podría ser. Pero eso sucede después de que Ibn Khaldun cae en una trampa que el otro visir le tiende a través de una esclava de Wallada, a la cual paga para que seduzca a Ibn Khaldun, y Ibn Khaldun cae en esa seducción y se rompe la relación idílica y el amor que había entre Wallada e Ibn Khaldun. Lo cuento porque todos los poemas de esos momentos son los más importantes de la producción de ambos y que tienen la fase del enamoramiento que crece, la separación y el odio. Y hay poemas en cada una de las etapas. Y es muy bonito y muy interesante verlo, ¿no? Y entre medias se defienden y atacan políticamente también con poemas. De manera que voy a leerles uno que le escribe Ibn Khaldun a Wallada, hablando de su contendiente político y amoroso, el visir Abdus. Dice: ¿qué tesoro más noble sería Wallada si distinguiese entre un albeitar y un perfumista? Bueno, ¿quién es el albeitar y quién es el perfumista? Pues su oponente es el albeitar, que es una persona maloliente y tal, y el perfumista, que es él. Me dicen Abdur Amir ha empezado a visitarla y le contesto: la mariposa se acerca a veces al fuego. Me echáis en cara que él sea mi sucesor con quien amaba, y en eso no hay ninguna tacha. Conseguí lo mejor de esa comida apetitosa, Wallada, y me aparté para dejarle algo a ese ratón. Esto dice Ibn Khaldun de su oponente. Estos poemas circulaban por allí, de manera que eran un poco también la opinión de lo que sucedía a nivel político, ¿no? El segundo que voy a leer ya es un poema muy famoso, el más famoso de Ibn Khaldun, sobre Wallada, pero lo leo porque él describe bien lo que es Wallada. Y para entender a Wallada, pues es bueno leer este poema que dice: desde tu marcha, mi sola creencia es serte fiel, y nunca he profesado más religión que tú. Cuando mis pensamientos te susurran, casi me muero de dolor, pero lo acepto. ¿Qué importa si no soy su igual en la nobleza, cuando en el amor no hay más que iguales? Porque ella era princesa y él era visir. Aunque por amor se inclinara hacia mí desde su trono excelso, la luna de la noche oscura, nadie excepto tú podría seducirme. La paz sea contigo mientras dure este amor que nosotros ocultamos y que él nos revela. Este se llama Desde tu marcha, es uno de los poemas más famosos de Ibn Khaldun. Y otro que voy a leer es cómo se rompe la relación entre ellos y donde Wallada
demuestra cómo era de transgresora y de rebelde, porque ninguna mujer se atrevió nunca a escribir esto que yo voy a leer. Es un poco descortés. Elizabeth no lo ha seleccionado, pero es obligado porque es uno de los más famosos de Igualada, que la han hecho también recibir ese mérito y esa admiración en el mundo árabe de las mujeres oprimidas por los hombres, de una mujer que es capaz de decir de un hombre esto, cuando él la traiciona con su esclava. Dice, tu apodo es el hexágono, un epíteto que no se apartaría de ti ni siquiera después de que te deje la vida. Pederasta, puto, adúltero, cabrón, cornudo y ladrón. Que no se puede decir más en menos. Yo lo releía con Paqui, mi mujer, en el verano. Digo, no se puede decir más ni peor de alguien. Brutal, o sea, brutal. Esto en el siglo XI de un señor que era un visir. Y luego otro poema, porque esta señora repartía un poco en todos lados, que demuestra los italianos dirían intreccio, ¿no? este entrelazamiento entre la política, lo que sucedía en la corte, el amor y la poesía. Y se lo dedica Wallada, es una sátira a un enemigo. He deducido que era un enemigo por lo que dice. Que luego he investigado, pero no me ha dado mucho tiempo, pero lo investigaré, es uno de los trabajos que quiero hacer a posteriori. Un tal Al-Asbahi, que debía ser uno de los poderosos de allí, que le dice, enhorabuena Al-Asbahi por los beneficios que has recibido del señor del trono, el califa a la que ella no quería, del benefactor. Has conseguido con el culo de tu hijo lo que no consiguiera con la vulva de Burán su padre Al-Hassan. Esto dice la señora Wallada en el siglo XI. Bueno, claro, hay que tener una personalidad importante. Hay quien dice que, bueno, que como era princesa, pero claro, la gente se queda en la superficie. Era princesa, pero de un califa liquidado, de un califa al que le habían cortado el cuello. O sea que había que tener muchos arrestos para estar en esta dinámica en aquella época. Wallada. La parte más noble de Wallada se la he reservado a Elisa. Bueno, en fin, discúlpenme, pero me ha parecido que esto es muy revelador de la personalidad que queremos transmitir de Wallada. Por lo tanto, amor, desamor, venganza, política, en un mundo en convulsión y, por lo tanto, todo ello un resultado muy interesante y yo diría que apasionante para el que quiera adentrarse en ello. Pero no les recomiendo quedarse en la superficie sin leer un poco más del contexto histórico. En Internet hay una muy buena síntesis de los poemas cruzados entre Ibn Khaldun y Wallada, con una explicación cronológica de lo que sucede en la historia del momento. Si yo no hubiera sido riguroso y no me lo hubiera preparado, hubiera venido aquí, lo hubiera leído y hubiera quedado de maravilla. Bien, entro directamente en las conclusiones porque me estoy excediendo ya de tiempo. Bien, mi primera conclusión es que me decanto por considerarla una pionera del feminismo, por cómo tuvo que encarar la vida y abrirse camino entre todas esas enormes dificultades en un mundo de hombres, en un mundo duro, agresivo y en un contexto histórico muy difícil y convulso como el que les he relatado, con mejor o peor fortuna. Segundo, porque considero que su creación poética es sublime, pero también sagaz y mordaz, que son atributos propios de los buenos poetas. Domina la poesía amorosa, pero también la poesía satírica, con un desparpajo y una desfachatez, como hemos podido comprobar, impresionantes e inconcebibles para la época, y por lo tanto merece ser ensalzada y reconocida. Constato su tremendo impacto social en el mundo femenino árabe. Ha sido para mí una sorpresa, un poco de ignorante, porque si hubiera hecho esto antes o me hubiera interesado antes por lo que viven y sueñan las mujeres árabes en los países oprimidos, bien es verdad que voy mucho por Marruecos, donde ese problema es menor,
Y la verdad es que hubiera tenido que llegar a la conclusión sobre su protagonismo icónico en el mantenimiento de la moral colectiva y la motivación de las mujeres árabes en sus procesos de emancipación, libertad e independencia. He recibido un WhatsApp de una amiga árabe del banco que me relataba cómo, de joven, cuando hace 30 años las cosas eran distintas también en Marruecos, pues soñaba con este icono de Ouahlada y pensaba que si Ouahlada había sido capaz de hacer todo esto en el siglo XI, ellas tenían que ser capaces de hacer mucho menos en el siglo XXI, ¿no? Por lo tanto, y concluyo, merece ser reivindicada también en nuestro mundo y conocer su obra, divulgarla y la verdad es que creo que es también un pequeño deber moral que tenemos que tener para ayudar en todo ese proceso de transformación de la mujer en el mundo árabe, ¿no? Yo también les digo que pueden encontrar en las redes algunas manifestaciones complementarias que ha habido sobre Ouahlada en España. Una obra de teatro, unas musical, hay canciones, o sea, es una persona que ha sido cultivada. Bien, es verdad que por grupos pequeños y un poco endogámicos nunca ha trascendido al gran público. También es verdad que por razones históricas y sociales y políticas en España tampoco le hemos dedicado mucho a todo esto, nada más que sectores muy concretos de los historiadores y especialmente los arabistas, ¿no? Pero no el público en general. Y sí que creo que merece la pena que le demos una mirada a todo esto, ¿no? Y, pues simplemente concluyo diciendo que creo que ha sido una bonita oportunidad el haber podido hablar de Ouahlada y agradecer mucho a Leticia y al Círculo Orellana que hayan pensado en mí y hayan aceptado la propuesta de esta candidata y que espero que tenga el seguimiento y el interés que a mí me ha suscitado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Aldor. Yo creo que sí que has generado interés, yo creo que has despertado interés. Tendremos que seguir más de cerca a Ouahlada y gracias por este recorrido, esta síntesis histórica que nos has hecho tan fascinante y ese entrelazado, como tú dices, entre política y amor a través de ella. Muchas gracias, enhorabuena. Y yo creo que ahora vamos a continuar con también, tú hablabas al inicio del azar, y yo también quería decir, ahora que va a participar Elisabeth Bolza, una gran artista afincada en Sevilla, que vienes desde Sevilla, aunque naciste en Alemania y tienes orígenes austrohúngaros y algo incluso de italiano también, pero curiosamente, descubrí en una de las visitas que hice a Sevilla, en tu casa, yo creo que fue cuando presentamos uno de los ejemplares de nuestro libro Semblanzas, y ahí descubrí una pintura que me llamó mucho la atención y curiosamente estaba relacionada con Ouahlada. Y entonces, imagínate, dije, es que tienes que venir al Instituto Cervantes también a participar con Aldo y explicarnos también por qué llegas a ella y cómo interpretas esa poesía. Si quieres, Elisabeth, puedes, por favor, subir al atril. Yo únicamente decirles que mientras ella va preparando el ordenador, que su práctica se centra en el estudio y la investigación de las tradiciones artísticas y poéticas de las civilizaciones del Al-Ándalus y de Medio Oriente. Ella es diplomada en árabe y literario por el Instituto de Idiomas de la Universidad de Sevilla y también diplomada en arte y diseño por el Instituto de Arte del Palazzo Spinelli en la Universidad de Florencia.
Realmente Elizabeth fue nominada al premio Victoria and Albert en el año 2017 y en el año 2018 se convirtió en la primera mujer, primera occidental en exponer con una exposición individual en el Museo Nacional de Bahrein, y en España ha celebrado 2 exposiciones individuales públicas con su obra en la Casa Árabe de Madrid en el 2018 y en la Casa Árabe de Córdoba en el 2019. Todo su currículo lo tienen también en nuestra página web. Yo no le voy a robar más tiempo. Querida Elizabeth, te cedo la palabra. Bueno, buenas noches. En primer lugar, quería darte las gracias a ti y a tus compañeras de Círculo Orellana de invitarme esta noche. A ti, Aldo, muchísimas gracias por esta gran exponencia interesantísima que efectivamente me has ahorrado muchísimo trabajo en hablar de este contexto sociocultural en el que me muevo, porque es imprescindible tener un conocimiento previo de ello antes de entrar en mi trabajo. Bueno, deciros que si Aldo no es historiador, yo no soy ni española, ni mucho menos árabe. Sin embargo, soy considerada, se me considera una artista MENA, que es Middle East North African, con lo cual yo pertenezco al movimiento de arte contemporáneo que, digamos, tiene relación con estos mundos o que provienen de estos mundos. Entonces, bueno, ¿cómo llego ahí? Aunque no soy española, soy española de adopción. Por cierto, esto no está funcionando. Ahora sí, pero... soy española de adopción porque llevo más de 30 años viviendo en España. Concretamente, donde más he vivido es en Sevilla. Como europea, ciudadana del mundo, pues que vengo de una familia muy cosmopolita, la verdad, el llegar a Andalucía me llama mucho la atención por muchos motivos, pero notablemente por este legado islámico que, a mi entender, sigue siendo muy presente tanto en la arquitectura como en los costumbres, como en los jardines y en tantas otras cosas que tenemos en el sur. Bien, ¿cómo llego a la poesía? Pues todo sale a través del idioma. ¿Y cómo llego al idioma árabe? Realmente el momento desencadenante fue el 11 de septiembre. Un día terrible que todos recordaremos, que todos sabemos sin duda dónde hemos estado ese día y que me impactó, como a todos nosotros, de una forma muy especial. Bien, yo dije, ¿pero cómo es posible que hayamos llegado a estos extremos? ¿Qué es lo que ha ocurrido para poder ni siquiera acercarse al entendimiento lejanamente de semejante tragedia, de semejante, digamos, fracaso de comunicación, de comprensión? Entonces, pues dándole muchas vueltas, realmente bastante rápido llegué a la conclusión que la respuesta está en el idioma. La respuesta está en el aprendizaje del idioma, el estudio del idioma, para a raíz de esto intentar un acercamiento a una cultura, que, bueno, a fin de cuentas, Medio Oriente es la cuna de nuestra cultura judeocristiana, es nuestra cuna en todos los sentidos, como religiosos, culturales, etc. Bien, el idioma, ¿por qué? Porque el idioma para mí conlleva el código emocional y te da una estructura, un esquema de razonamiento al que es imposible acceder sin conocimientos del idioma. Que, por cierto, ahí voy a hacer una pequeña incidencia, Aldo, sobre las traducciones de las poesías. Estamos hablando de poesía muy antigua, que incluso en sus textos originales en árabe suele llevar errores muy abundantes, que de hecho cuando trabajo con un texto yo normalmente lo mando a un académico amigo en Arabia Saudita para que me asegure de que no haya fallos. Y de ahí a la traducción, pues ni os cuento. También quiero hacer un pequeño hincapié de que el árabe es un idioma
extremadamente sofisticado y complejo, infinitamente más que el castellano, que en la época casi no existía, pero también que el actual. Hay un sinfín de sinónimos y de sutilezas que una burda traducción son imposibles de plasmar. De ahí que el hexágono habría que analizar bien esa traducción, sin querer discutir que el sentido sea aquel, pero dudo mucho que una persona de tal sofisticación y calibre intelectual no encontrará una forma mucho más pérfida para expresar estas mismas palabras. Bueno, cierro el paréntesis. Entonces, bueno, me pongo a estudiar mi matrícula en la universidad, empiezo a estudiar árabe, no solo el idioma, sino la cultura, la literatura, por cuenta propia, la política la sigo muy, muy de cerca, leo todos tipos de libros, me meto en la poesía persa también. Y cojo la costumbre de tomar todos los apuntes en clase, incluidos los exámenes, siempre con una pluma de caligrafía que mojo en tinta. Y a raíz de esto, de forma natural, totalmente autodidacta, desarrollo muchísima fluidez que luego me lleva a desarrollar mi propio estilo en un mundo, en un campo que se considera sagrada, porque, como sabréis, la letra, la escritura, tiene una dimensión sagrada en el mundo musulmán. Es la palabra de Dios que fue directamente dado a Mohammed, al profeta, con lo cual tiene una dimensión absolutamente pues divina, y acercarse a esto como pagano pues es un gran atrevimiento, un poco estilo Balada en realidad, pero que tiene la gran suerte que fue reconocido desde las mayores instituciones y coleccionistas del mundo árabe y más allá. En poesía es especialmente importante dentro de el poeta se consideraba el maestro de los maestros, el culto entre los sabios, por encima del arquitecto, por encima del científico, por encima del médico, por encima de todos, estaba el poeta. Entonces, bueno, mi trabajo es no solo la poesía, pero a raíz de la poesía, pues es un viaje de búsqueda que analiza los nexos históricos entre Andalucía, Medio Oriente, el Magreb, Arabia y la India y más allá, a través de las distintas rutas de comercio, las rutas de la seda, del incienso, del Hajj y otros. Y reivindico en mi trabajo el valor de la palabra escrita, el proceso artesanal, manual, la utilización de materiales de toda la vida versus el trabajo digital y sobre todo el valor del tiempo. Creo que es algo que hemos perdido mucho en nuestra época. Valorar el tiempo, el proceso, no es el camino, no es solamente la finalidad, ¿no? Andalucía, que es mi país de adopción, mi lugar de trabajo, mi lugar de inspiración, como sabéis, es una tierra riquísima en múltiples subcapas y diferentes civilizaciones. Y sus corrientes culturales subyacentes han creado una sociedad francamente singular. El Al-Ándalus, como ya nos explicó Aldo, era una sociedad tremendamente avanzada, cosmopolita y muy ilustrada. Puente de culturas y nexo entre Oriente y Occidente. Y creo que estas enseñanzas y estos mensajes que nos llegan de esta gran época, aunque fue muy difícil y también muy violenta en sus momentos, son aplicables al mundo de hoy y creo que encierran un gran mensaje para nuestro mundo. Bueno, no me voy a detener más, os vamos a pasar a algunas obras que he creado especialmente para hoy, unos pequeños bocetos. La gran mayoría de mis obras son muy grandes y difíciles de transportar. Hemos querido llevar una en concreto de Ibn Zaydun, pero al final no ha sido posible, por lo que me he llevado por lo menos alguna pequeña. Si me lo permites, Aldo, aunque tú la has leído antes, pero como es muy breve, la vuelvo a leer. Es justamente son estas frases, cuatro líneas que
que Walara llevaba inscrito en su manto, que es una cosa desde luego espectacular. Y pone así: estoy hecho para la gloria. Estoy hecha por Dios para la gloria y camino orgullosa por mi propio camino. Doy poder a mi amante sobre mi mejilla y mis besos ofrezco a quien los desee. Voy a pasar a la siguiente y cambiar la obra. Luego, si queréis, os podéis acercar. Bien, este poema se titula Cuando caiga la tarde. Cuando caiga la tarde, espera mi visita, pues veo que la noche es quien mejor encubre los secretos. Siento tal amor por ti que si los astros lo sintiesen, no brillaría el sol, ni la luna saldría, ni las estrellas emprenderían su nocturno viaje. Bien, pasamos a la siguiente. Gracias. Esta se titula Enamorada de Júpiter. Si fueras justo con el amor que existe entre nosotros, no habrías escogido ni amarías a mi esclava. Has dejado una rama donde florece la hermosura y te has vuelto a la rama sin frutos. Sabes que soy la luna llena, pero por la desdicha de Júpiter estás enamorado. Esta es la separación, se titula La separación. Tras la separación, ¿habrá medio de reunirnos? Ay, los amantes, se quejan todos de sus penas. Paso las horas de la cinta en el invierno, sobre las ascuas ardientes del deseo. Y cómo no, si estamos separados. Qué pronto me ha traído el destino lo que temía. Mas las noches pasan y la separación no se termina. Ni la paciencia me libera de los grilletes de la añoranza. Que Dios riegue la tierra que sea tu morada, con lluvias abundantes y copiosas. Ahora os voy a presentar un díptico que desgraciadamente no he podido traer, que lleva una qasida dividida en dos piezas de Ibn Zaydún, que escribe Ibn Zaydún a Walada. Empieza con un título que en el mundo árabe y musulmán es muy corriente de utilizar hasta hoy en día para un comienzo de un discurso oficial, en un saludo oficial y, por supuesto, en las cartas y más en los de amor. Empieza con la Bismillah, que dice: en el nombre de Dios, el más misericordioso, el más piadoso. Bismillah al-Corán. Y empieza la poesía. Recuerdo toda nuestra vida en Al-Zar. El horizonte era puro, clara la faz de la tierra. El viento crepuscular vagaba febrilmente, como si anhelara la compasión y lástima. Y el huerto, que brillaba bajo el rocío, sonreía. Las perlas enmarcaban su suave cuello a placer. Fue un día como tantos otros días de felicidad, donde velábamos en un mundo somnoliento, ávidos ladrones, donde radiantes disfrutábamos de flores en abundancia, que el rocío cargaba hasta que sus pétalos se tambaleaban, como si los rosales, testigos de mi alerta, por mi destino suspirarán, y sus lágrimas callaran. Ibn Zaydún. Y aquí sigue, con su pendant, que empieza igual, con la Bismillah, en el nombre de Dios, el más misericordioso, el más piadoso. En la mañana de sus vidas, las rosas brillaban, y su resplandor todo despertaba, pero aún más fragantes un nenúfar exhaló su aroma.
los párpados afectados por el amanecer y su candor, todo revive en mi alma. Ah, amaba su pasión, para ti y tanto que el corazón se aprieta en su prisión. Por Dios, ningún corazón tocado por tu memoria, ¿quién no volaría hacia ti, sus alas batiendo deseo? Si la brisa de la mañana, con un aliento, se dignaba llevarme a ti, un hombre acosado por el destino volvería a ti. Pero que un día mis deseos serían concedidos, de todos los días creados sería el más generoso. Oh deliciosa gracia, oh esplendor y encantador. Bien, estos son dos de sus múltiples poemas amorosas dedicadas a Walida. He trabajado mucho con poesía de todas las épocas y de todas las culturas, que escribo tanto en árabe como en persa. No me quiero detener mucho porque creo que tenemos el tiempo limitado. Si hay tiempo, tengo alguna más que puedo leer, pero que no son de Ibn Zaydun. Entonces las podemos dejar para otra ocasión o quizás para otro tipo de encuentro que organicemos en forma de una exposición o algo similar. Bien, no sé si hay algunas preguntas o cuál es el... Me ha parecido estupendo lo que has presentado y lo que has dicho, y bellísimo, y también tu obra, te felicito por ella. El comentario que Elizabeth ha hecho sobre las traducciones es muy interesante y voy a decir dos cosas. Una, la Escuela de Traductores de Toledo es la escuela de traducción del árabe más importante del mundo, reconocida universalmente, y por lo tanto todo lo que ha sido traducido de Walada y verificado por los traductores de Toledo, yo le doy credibilidad por encima de cualquier otra opinión. He leído, porque también tú me los has mandado, traducciones de poemas de Walada y de Ibn Khaldún al inglés y al francés, y yo hablo inglés y francés, y la verdad es que la traducción española me ha parecido bastante más afortunada. Pero es que además hay un trasunto en todo esto de las interpretaciones del wording, porque hay algunos interesados en demostrar que esas palabras que ella decía, que eran tan soeces como duras en relación con un hombre y que eso para una cierta cultura es intolerable, hay una cierta tendencia a intentar rebajarlas de tono, cambiarlas de su sentido para, de alguna manera, intentar minimizar el impacto de la feminista. O sea que la cosa no tiene... Y también hay que ver de dónde vienen esos comentarios, de qué países vienen, si son islámicos, si no lo son. En fin, llamo la atención al público porque es muy bienvenido el comentario y la verdad es que nos permite también entrar en esa dimensión que la hay. Muchísimas gracias, Aldo, por esta aclaración que yo creo que es importantísima. También quiero darle las gracias a Elizabeth, no solo por este trabajo tan magnífico, sino por habernos ayudado también adentrándonos en la poesía, tanto de Ibn Khaldún como de Walada. Gracias por estas últimas obras que has hecho para que estén aquí hoy presentes. Y nos hemos pasado del tiempo, es muy tarde, así que simplemente darles las gracias a todos y convocarles para el 19 de octubre que tendremos a Soledad Ortega Espotorno con nosotros. Muchas gracias a todos. Ya ha aguantado la gente estoicamente. Sí. Oye, qué bien.